hoy pues sea útil para todos ustedes. Hoy vamos a hablar pues someramente de los retrovirus. Es una familia bastante compleja, bastante importante y pues incluso ya hay instituciones internacionales donde existe cátedra únicamente de retrovirología. No sé, 7:15, bueno, yo creo que en la medida que vayan entrando, ya tenemos 22, 21 estudiantes, entonces podemos ir avanzando. Entonces voy a compartirles pantalla y empezamos entonces a hablar. Bueno, entonces esto vamos a hablar de la familia Retroviridae. Muy particularmente cuando uno habla de retrovirus, inmediatamente pues lo que se le viene a la cabeza es VIH, ¿no? El virus de la inmunodeficiencia humana y por supuesto pues su enfermedad, que es el SIDA. Seguramente por la pandemia con SARS-CoV-2, que lógicamente invadió todo, las noticias, la vida de todos nosotros, el VIH está como en un segundo plano. Yo quiero comenzar hablando un poco sobre VIH, pues es la estructura de todo. El VIH es un virus que de alguna manera revolucionó y también hizo que la virología avanzara en gran medida. Este virus fue descubierto en el año 1983. Y a partir de ahí, simplemente lo voy a ejemplarizar de esta manera. En este año, pongámosle una línea acá del tiempo, en el año 1983, ¿sí? La mortalidad de una persona, de las personas infectadas, llegaba casi al 100%. Digamos que de alguna manera las personas estaban condenadas a la muerte. Entonces, y la expectativa de vida era más o menos de 3 a 5 años. Ya después, hacia 1987, aparecen los primeros antirretrovirales, específicamente el AZT, que se llama la sidobudina. Y bueno, la situación comienza a tener una mejor suerte. Es terrible la gente que tuvo que vivir más o menos hasta mediados de los 90, 1995, porque realmente era muy poquito el arsenal de medicamentos con el que se contaba. Le repito, las personas prácticamente estaban condenadas a muerte. Si aquí era de 3 a 5 años, digamos que aquí podría ser un poquito más de 5 años, en el sentido de que habían 3, 4 medicamentos. Pero entonces esto hizo revolucionar la virología. ¿Por qué razón? Porque pegamos un brinco para el año 2021. Existen más o menos 45 antirretrovirales, 45 medicamentos. Entonces ya todo un arsenal de drogas y por supuesto este 100%. Entonces mientras que aquí la mortalidad subía terrible, esto empezó a bajar, a descender. Bueno, démoslo de esta manera. En el momento la expectativa de vida para un paciente infectado con VIH está en más de 30 años. Por supuesto, con un programa de medicación pues muy bien establecido. Eso sería como lo primero. Entonces, fíjense que esta enfermedad y este virus revolucionó completamente toda la parte de farmacología dirigida a virus, que prácticamente no existía antes del virus. Y en segundo lugar, porque nunca se había estudiado tanto un virus. Existen por lo menos entre 5 y 10 journals especializados que publican mes a mes únicamente dedicados a este virus. Entonces, jamás en términos de investigación, en términos económicos, en términos de todo lo que tiene que ver con esto, nunca se había involucrado y se había estudiado tanto un patógeno como este. Este sin duda es el virus más estudiado de todos los que conocemos. Lo ingrato de la situación es que es el que más hemos estudiado y probablemente uno de los cuales estamos más alejados de tener una vacuna.
Eso es importante tenerlo. Si nos queda tiempo, podemos discutir un poco sobre esa temática. Entonces, miremos un poquito de números rápidamente. En la actualidad, para la actualidad en el mundo, el VIH, hay ahora 38 millones de personas, todo un país, ¿no? 38 millones de personas infectadas. De estos, 36,2 son adultos, 1,8 son niños. Cuando en términos de VIH, de que es un niño, ¿no? Hasta los 14 años. Ya para VIH, por encima de los 14 años, se considera un adulto. No por la patogénesis del virus, sino por la quimioterapia. Entonces, ya cuando pasa de los 14 años, se aplica medicinas como si fuera un adulto. Todavía tenemos un problema complejo con VIH, y es que de este grupo de personas se considera que el 81% de esos 38 millones conocen su estatus serológico. Es decir, que saben que son seropositivas, que saben que están infectadas. Y lo que queda ahí, es decir, hablamos de un 19% aproximadamente, no saben que viven con VIH. Entonces, esto sigue siendo un problema grave en términos de diagnóstico, en términos de salud pública, pues porque ellos obviamente no están controlando la infección. De estos 38 millones, ese también es un número supremamente interesante. 26 millones tienen acceso a medicación retroviral. Tienen acceso a retrovirales. Es un número supremamente importante, es decir, dentro de todo este mundo tan complejo, tan injusto, tan lleno de divisiones y de clases, realmente la Organización Mundial de la Salud ha logrado algo muy interesante, y es que muy buena parte de la población esté cubierta. Dentro de esto, pues lógicamente hay diferentes niveles, ¿no? Cuando hablamos de los 26 millones de personas, pues también hay niveles. Es diferente este porcentaje en África, en América Latina, en países desarrollados. Pero algo que es muy importante es que de este porcentaje, que es supremamente alto, ya hay países, verbigracia Canadá, que tiene propósitos para el 2030 de algo pues que es novedoso y que no se ha visto por lo menos en las ciencias virológicas, y es la erradicación en el país. La erradicación de VIH utilizando quimioterapia. Bueno, obviamente cuando los países se ponen estas metas, pues nunca las cumplen, ¿no? Pero el hecho de que las pongan, pues es una luz importante al final del túnel. Aquí hay unos conceptos interesantes, ¿cierto? Nunca el ser humano, pues hasta la fecha ha hecho, bueno, solamente ha podido erradicar 2 enfermedades, ¿no? Ustedes saben, ¿no? La viruela y la peste bovina. Y esto se ha hecho, pues obviamente, a través de vacunación. Entonces, ese concepto de erradicación por quimioterapia, pues es un concepto absolutamente novedoso, que conlleva, por supuesto, pues a un control muy estricto y a un conocimiento casi que casi de manera individual de todas las personas que están infectadas. Bueno, cuando hablamos de picos y mortalidades y todo esto que todos los días nos viven echando este cuento, el pico de VIH ocurrió en el año 2004. En el año 2004, este año se tuvieron 690,000 muertes. Ese es como la cima de la ola de VIH en su historia. Y esa mortalidad, ¿no?,
ya está, de este pico, la mortalidad ha bajado en más del 49%. Bueno. Los factores de el riesgo, no los factores de riesgo, sino las poblaciones que tienen más riesgo de contraer VIH. Esto puede sonar un poco como repetitivo, pero es importante tenerlo presente. El riesgo es 30 veces superior para los trabajadores sexuales. Trabajadores sexuales son los que tienen el mayor riesgo, 30 veces mayor de infectarse. Sigue que es casi que lo mismo, yo diría que es prácticamente igual, un 29 veces mayor para las personas que consumen drogas inyectadas. De hecho, realmente está la población blanco en el fondo más importante para el control de la enfermedad. 26 veces para relaciones homosexuales entre hombres y de 13 veces en la población transgénero. Entonces estas son cifras importantes para saber esas poblaciones, porque son, por supuesto, donde más se debe trabajar en términos de control de transmisión del virus. Entonces, esa manera de introducción, simplemente en esto quiero resaltar que este virus ha sido, pues, entonces una base fundamental en la historia de la virología que sigue estando ahí. Hay algo importante que olvidé decir. Este virus fue un virus pandémico y duró como pandemia más de 25 años. El año 2014 ya dejó de ser pandemia. No se encuentra en todos los continentes, en todos los países. Ya hay países que están muy bien controlados. Por supuesto, pues la gran carga de presentaciones sigue siendo pues el mundo subdesarrollado. Metámonos entonces con los retrovirus. La familia, en términos generales, entonces, está así, este es el nombre, familia Retroviridae, y ella contiene dos subfamilias, la familia Orthorhynchovirini y la subfamilia Spuma Retrovirini, nombres bastante complejos. Entonces, orto y espuma. Estos espumavirus que tienen un género denominado así, los espumavirus, son virus que no están asociados con enfermedades clínicas. Simplemente producen ciertos efectos citopáticos, como dice aquí, vacuolización de células. Entonces, por este lado, esta subfamilia y este género, entonces dejémoslo tranquilo. Por acá está lo que nos interesa, por arriba, los orthorhynchovirini. Y aquí tenemos, como vemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 géneros de importancia. Entonces, comencemos. Tenemos el género alfa retrovirus. Quiero decirles que también uno tiene la tendencia a concentrarse y pensar que los retrovirus son únicamente el VIH-Sida, pero en animales hay una gran cantidad de enfermedades que participan. Entonces, en los alfa tenemos para nosotros esta supremamente importante, el virus de la leucemia o de la leucosis aviar. Está el virus del sarcoma aviar, que también, pero no es tan importante, el virus de la mieloblastosis aviar y el virus del sarcoma de Rose. Todas estas, ¿sí?, son virus aviares. El virus del sarcoma de Rose es un virus bien interesante porque ha servido de modelo para el estudio de los retrovirus y de modelo para estudiar VIH. No es un virus que produzca una presentación clínica importante en aves, pero como modelo es muy interesante. Tenemos el segundo género, los beta-retrovirus. Entonces está este virus del tumor mamario de los ratones, este virus de las ovejas. Digamos que esto no tampoco para nosotros es muy importante. Los gamma-retrovirus, y aquí tenemos virus bien importantes. El virus de la leucemia felina y el virus del sarcoma felino. Estos dos virus van de la mano, son primos hermanos, y sobre todo el virus del sarcoma felino es un virus defectivo, es un virus que no funciona por sí sola y necesita la presencia del virus de la leucemia para poder producir enfermedad.
Importante entonces estos gamma y en retrovirus también, de alguna manera, es importante hacer un capítulo aparte en gatos. Sufren mucho de retrovirus y además de esto, tiene una sensibilidad muy importante por los medicamentos. Entonces, si bien en humanos tenemos un arsenal de 45 medicamentos para tratar esto se reduce ostensiblemente en gatos. Prácticamente son 3, 4 medicamentos los únicos que se pueden utilizar en gatos. Entonces, eso es un capítulo también importante a analizar y a tener presente. Los delta, importante, aquí tenemos el virus de la leucosis bovina, otro virus supremamente importante, virus endémico, está por todas partes, en Colombia pulula por todos lados. Esto es Epsilon, dejémoslos quietos, ¿no? Es de peces. Y el género lentivirus. Entonces aquí vamos a tener los virus de inmunodeficiencia, el virus de inmunodeficiencia humana 1 y 2, VIH1, VIH2. Y una vez aquí salgamos de esto, cuando yo les mencioné que el VIH1, porque esto fue pandémico, y este es el que se encuentra y produce la mayor cantidad de infecciones en el planeta. El VIH2 produce un síndrome similar, simplemente que pues está confinado, no ha salido de África. Entonces en África se encuentran los dos VIH. También hablando de inmunodeficiencias, está el virus de la inmunodeficiencia de los simios. Entonces ahí tenemos en los simios, tenemos inmunodeficiencia, tenemos SIDA. El virus de la inmunodeficiencia felina, entonces los gatos también sufren de SIDA. El virus de inmunodeficiencia bovina, entonces las vacas sufren de SIDA. Y hay otros 3 importantes. 3 que en realidad se vuelven 2. Aquí hay 2 que afectan a los pequeños rumiantes. Está este virus que se llama el Medivisna, y el virus de la artritis y la encefalitis caprina. Pues sobre esto todavía hay mucha discusión. Son 2 virus que inicialmente se consideraban diferentes y específicas. ¿Me refiero a qué? A que este virus Medivisna se consideraba que afectaba únicamente a las ovejas y este de la artritis y encefalitis que afectaba únicamente a los caprinos. En la actualidad se sabe que pueden infectarse de manera cruzada, aunque sí hay una tendencia por cada una de las especies, pero no son exclusivas. Entonces, las ovejas les da más su presentación es respiratoria, y a las cabras les da más y con presentación articular y presentación neurológica. Pero entonces, ahora estos se clasifican en un solo grupo que se denominan los retrovirus de pequeños rumiantes. Retrovirus de pequeños rumiantes, no, aquí me equivoqué, no es retrovirus de pequeños rumiantes, sino lentivirus de pequeños rumiantes. Lentivirus de pequeños rumiantes. Perfecto, entonces ya tenemos aquí el panorama en términos de la clasificación de los retrovirus. Un capítulo interesante para hablar de los simios. Muchos de ustedes seguramente querrán, y buena parte de la decisión de haber decidido, de la decisión de estudiar veterinarias se dio a partir pues, de cierta vocación para trabajar con especies silvestres. Entonces, en ese caso, es importante conocer algo de lo que sucede con las inmunodeficiencias en los simios. Los simios, entonces, se conocen que existen más de 35 especies de simios, de monos, que pueden sufrir de inmunodeficiencia. Así se da la nomenclatura, el acrónimo para el virus de inmunodeficiencia de los simios, se conoce como el SIB. Importante saber cuando ustedes lean artículos científicos o presentaciones sobre esto, cómo se denomina cada virus de los simios. Entonces, por ejemplo, existe el SIB CPZ, como está acá, por ejemplo. Está por ejemplo, el SIB AGM. Bueno, entonces me explico. Entonces, estos virus se les da la nomenclatura de virus de inmunodeficiencia del simio y en su índice se coloca la especie donde funciona. Ya me explico por qué. Entonces, el
CIP-CPZ corresponde al virus de inmunodeficiencia de los simios del chimpancé. El SIB-AGM corresponde al virus de inmunodeficiencia de los simios del mono verde africano. Entonces, esa es la manera de darle la nomenclatura. ¿Por qué esto? Porque se considera que los retrovirus en los simios son específicos de especie o de grupo. ¿Sí? Evolutivamente, los retrovirus yo creo que son los virus más antiguos que existen en el planeta. Y cuando digo antigüedad, son millones de años. Incluso se habla mucho de que han participado en la evolución. Y eso tiene mucho que ver con su sistema replicativo. Entonces, ¿qué ha sucedido en los simios? En los simios llegó, infectó, fue patógeno, pero cada uno de ellos ya dejó de serlo en su especie. Entonces, los simios, el chimpancé tiene su virus de inmunodeficiencia, pero ya no es patógeno para el chimpancé. El del mono verde africano tiene su propio retrovirus, su propio virus de inmunodeficiencia, pero ya no es patógeno para la especie. Pero si se sale de este ámbito y este pasa acá, es patógeno. Les repito, en los simios ocurre que evolutivamente se fue adaptando a cada especie o a cada género de simio y ahí fue patógeno. Con el tiempo dejó de serlo. Sin embargo, esas poblaciones son susceptibles a otros retrovirus de otras especies. Y eso entonces lleva a unas situaciones bien interesantes. Y es que hay un comportamiento social por parte de esas especies de simios, y es que son muy restrictivas, muy aisladas. Hay poco contacto entre ellas. Entonces, ellas hacen sus comunidades, se respetan esos espacios y entran muy poco en contacto entre ellas. ¿Qué ha ocurrido en los últimos años? Hay un revertimiento de infecciones. Y pues eso no hay que ponerle mucho misterio al asunto. ¿Qué sucede? El primero de ello, pues lógicamente es que nosotros estamos obligando a que esas poblaciones se encuentren y tengan que compartir. ¿Por qué razón? Porque las estamos desplazando. Con todo el fenómeno de deforestación que estamos haciendo, pues esas especies que vivían en sus espacios aisladas tienen que ahora que compartir y entran en contacto con los virus. Y en segundo lugar, otra belleza inventada por el ser humano, que es una forma iatrogénica como nosotros hemos repartido estos retrovirus, pues es a nivel de zoológicos. En zoológicos, entonces, se ha visto muchísimo la manifestación y la infección entre simios compartiendo retrovirus. Bueno. Ese árbol filogenético que tengo acá es para representar que el virus el virus de inmunodeficiencia en simios tiene 6 linajes agrupados así. No vamos a entrar en muchos detalles, pero son 6 linajes fundamentales de donde se puede sacar algo supremamente importante. Si ustedes ven este linaje, el SIB es SM, que es del mico smoothie, y por acá, que se me hizo aquí arriba, el del chimpancé, que ya les expliqué, el SIB del chimpancé, ahí aparecen los virus de inmunodeficiencia humana. Asociado al del chimpancé está el virus de inmunodeficiencia humana 1 y asociado al smoothie está el virus de inmunodeficiencia humana tipo 2. ¿Qué quiere decir eso? Pues que es claro y evidente que el virus de inmunodeficiencia humana provino de los simios y que, por tanto, que no se consideraba antes, el VIH es una zoonosis. Esa zoonosis no se puede establecer y en términos zoonóticos también hay que abrir la mente, ¿cierto? Cuando uno le dice zoonosis, entonces uno se imagina la mordedura por el perro rabioso, ¿sí? También hay que abrir que se pueden dar otros fenómenos zoonóticos en términos de que no es un ataque agudo, sino puede ser un fenómeno evolutivo.
Entonces, probablemente esta sea una zoonosis evolutiva que ha tardado muchísimo tiempo, pero que de alguna manera se produjo ese paso de estas especies de simios al humano. Lo que sí es claro, le repito, es eso. El virus no salió de manera esporádica ni una forma, qué sé yo, por generación espontánea en el humano, sino está asociado y proviene de los simios. Entonces, un pequeño acápite aquí para lo que tiene que ver con los simios. Miremos un poco sobre la estructura de los retrovirus. Los retrovirus, entonces, hablemos de ellos. Yo soy bastante mal dibujante, pero quiero interpretar un poco esto, que puede ser un poco duro. Son virus que tienen ciertas particularidades. Entonces, vámonos de adentro hacia afuera. Lo primero de ellos es que ellos son virus envueltos. Entonces, tienen una envoltura lipídica y aquí, dentro de ellos, poseen unas proteínas ancladas, como las vemos acá y acá. Entonces está la capa lipídica y aquí están las estructuras. Entonces, esas proteínas de superficie son proteínas glicosiladas, son glicoproteínas. Y esas proteínas son comunes en términos de que están presentes en cualquier retrovirus. Y esas proteínas son dos proteínas que conforman un dímero estructuralmente. Entonces, cojo una de estas. Este dímero está formado por una parte transmembranal o con una parte que se ancla a la envoltura y esta se denomina la proteína M o proteína de membrana. Y esta se denomina la proteína de superficie. Esas dos proteínas, les repito, son un determinante común. Lo que varía es la estructura de esa proteína en cada uno de los retrovirus. Entonces, en el caso del VIH, pues que es el modelo pues, que hay que utilizar porque es el virus que más se conoce, les decía, esas dos proteínas, la de superficie, se denomina la GP120. Entonces, el nombre se da, GP porque es una glicoproteína, y el número corresponde al peso molecular de esa proteína. Entonces, esta estructura acá, esto que está aquí, ¿sí? Esta es la proteína de superficie. Bueno, aquí la llaman SU, yo le puse M y aquí TM le denominan transmembrana, yo le dije de membrana. Bueno, pues mantengamos eso, la SU y la TM. Entonces, la SU es solamente esta punta del clavo y en el VIH corresponde a 120 kilodaltons y en la de transmembrana es de 41 kilodaltons. Entonces, se denomina, la transmembrana se denomina la GP41. Esas son todo el mundo. Pues no todo el mundo, pero todo el mundo, cualquiera que sabe algo sobre VIH, pues es muy común hablar de la 120 y la 41. Entonces son las dos proteínas que constituyen un solo elemento. Repito, esto GP120, esta transmembrana GP41. Y eso cambia, ese número cambia de acuerdo al retrovirus. Hablamos del virus de inmunodeficiencia de los felinos. Esto va a cambiar, este número va a cambiar. Entonces, listo. Entonces, tenemos una estructura, la envoltura, donde se encuentran unas proteínas de superficie. Después de esto vamos a tener entonces una cápside viral, como aparece acá. Esto constituye la cápside viral. ¿Sí? Esa cápside viral, entonces, está compuesto por una proteína que se denomina la proteína de cápside o la CA. Entonces busquemos por acá dónde está la CA, mírenla acá, que corresponden a esta pared de la cápside. Bueno, por encima de esto, de esa cápside, va una capa de proteína cubriendo la cápside y esta se denomina la proteína M o proteína de matriz. ¿Dónde está la MA? Bueno, MA, la proteína de matriz, que es como este círculo gris que está cubriendo la cápside. Bien. Y dentro de la cápside vamos a tener unos elementos bien interesantes. El primero de ellos es el genoma del virus. Y esto es bien importante tenerlo presente.
Los retrovirus tienen como genoma RNA de polaridad positiva de cadena sencilla. Repito, su genoma es RNA de polaridad positiva de cadena sencilla. Y entonces, ahí viene la pregunta, bueno, entonces, esto es un RNA y este es otro RNA. La pregunta es, ¿pero cómo así? Y aquí en la gráfica, estas dos cintas rojas corresponden al genoma, corresponden a RNA. ¿Y por qué hay dos cintas? ¿Sí? Esa es una cuestión bien interesante de estos virus. Estos virus llevan el genoma dos veces. Es diploide del genoma. Ojo con esto. Yo no estoy diciendo que sea de doble banda, no es de cadena sencilla. Tampoco estoy diciendo que es complementaria. No, viene dos veces el mismo genoma. Dos veces, viene por partida doble. Y es en los únicos virus donde se ha encontrado esto. Se ha estudiado muchísimo, se ha especulado muchísimo sobre la función de esto, el porqué de que traigan dos veces el genoma. Y digamos que todos aterrizan en lo mismo. Es que aparentemente una de ellas va a actuar como señuelo para la célula. Entonces se van contra este genoma en términos de respuesta inmune innata, mientras que la otra pues se va a replicarse. Digamos que eso es como un consenso universal, pero sobre eso todavía hay muchísimas cosas que no se conocen sobre la razón por la cual tienen dos cadenas de dos genomas en el mismo virus. Bueno, entonces este genoma. Aparte de eso, son virus que tienen unas proteínas supremamente importantes que las voy a pintar acá, aquí dentro de la cápside. Son proteínas de tipo regulatorio, no son proteínas estructurales. Una de ellas, vamos acá a pintar esta como un cuadrito, y entonces el cuadrito corresponde a una proteína que se denomina la PS o proteasa. Y tienen muchísimo que ver, como lo vamos a ver ahora más adelante. Cada una de estas es un actor prioritario en todo el proceso replicativo. Existe otra, vamos a pintarla acá como un asterisco, y el asterisco sería la enzima TR, la transcriptasa reversa. Una característica, digamos que uno de los elementos constitutivos que definen los retrovirus. Y por eso se denominan así. Se denominan retrovirus porque tienen la capacidad de hacer retrotranscripción. ¿Qué quiere decir eso? De producir o generar DNA a partir de un RNA. Y eso se llama transcripción reversa, y lo pueden hacer porque ellos llevan constitutivamente esta enzima, la transcriptasa reversa. Segunda enzima importante. Este círculo, y ese círculo vamos a definirlo como la integrasa. Tercera enzima importante. Esas son, entonces, digamos que las proteínas importantes desde el punto de vista regulatorio, que las lleva siempre el virus en la cápside. Hay una parte bien interesante que voy a colocarlo acá con un colorcito diferente, que pocos de ustedes no lo van a encontrar en los libros, y es que cada uno de estos dos genomas tiene pegado acá un elemento, y es un RNA de transferencia. Aquí en negro, pegado de manera complementaria, un pedacito pegado de manera complementaria a este RNA genómico, es un RNA de transferencia. Es un RNA de transferencia que el virus le roba a la célula que infecta y que se lo lleva. ¿Para qué? Vamos a verlo más adelante. Bueno, listo. Entonces, bueno, yo no les dije, cuando por favor tengan preguntas, me cortan. Yo no puedo ver quién levanta la mano, algo por el estilo. Entonces me cortan y me dicen, repita, o no le entiendo, o tiene determinada duda, por favor. Entonces, hasta aquí que alguien me responda, ¿está relativamente claro? Sí, profe. Sí, señor. Bueno, entonces analicemos un poquito esto, el genoma, una de estas cintas, el genoma RNA, y esto hay que llevarlo paso a paso. Entonces, estamos en la estructura del virus y yo voy a mostrarles cómo está constituido ese RNA. Me van a decir por qué, pero es importante que lo sepan. Entonces,
Tengo acá el virus con sus dos genomas envuelto, listo. Esto acá amplificado. Entonces, esto tiene, por supuesto, y tiene polaridad positiva. Entonces viene de un extremo 5' a un extremo 3'. Y desde el punto de vista constitutivo, entonces, está compuesto primero por una región que se denomina R o región repetida. Repito, estoy aquí esquematizando, amplificando este RNA genómico viral. Luego viene una región única en el extremo 5'. Luego viene una región TBS. Esa región TBS se llama la región de unión o el sitio de unión del RNA de transferencia. Acabo de decirles, acá atrás, que el virus, el genoma, le roba y se pega un RNA de transferencia. Y dentro del RNA es aquí donde se pega, en esta región, en la región, el sitio de unión al RNA de transferencia. Luego viene una región que se denomina región no codificante y luego una región que se denomina codificante. Ahorita les explico algo. Luego viene una región no codificante nuevamente, una región que se denomina región PPT y luego una región única en 3', una región repetida en 3' y el extremo 3'. Bueno, esto es entonces representando esta parte. ¿Por qué es importante esto? Esto es importante para entender la replicación de los retrovirus y más allá de la replicación es que cómo pasa esto, que es RNA, cómo pasa a volverse DNA. Entonces, con un poquito más de detalle, entonces este RNA comienza por un extremo 5' y una primera región de nucleótidos que tiene la misma secuencia en el extremo 5 y en el extremo 3' y se denominan regiones repetidas, por eso, en cada uno de los extremos. Luego viene una región que se denomina la región única, en cada uno de los extremos, única para 5', única para 3'. Luego está que ya les dije, una pequeñísima región donde viene pegado un primer, perdón, una secuencia de RNA de transferencia que le roba el virus a la célula, viene una región no codificante. Esto está muy redundante porque la parte más importante y más larga del genoma corresponde a esto. En la región codificante es donde encontramos los genes que codifican para las diferentes proteínas del virus. Bueno, entonces, ¿listo? Yo creo que esa es la parte rápidamente de la parte del genoma. ¿Cómo ocurre el fenómeno de replicación de los retrovirus? En cuanto a la replicación, entonces, la replicación de los retrovirus se puede diferenciar o se puede clasificar en dos etapas fundamentales. La primera de ellas se denominan las fases precoces. Las fases precoces y segundo son las fases tardías de la replicación. Entonces, se divide en dos grandes fases y voy a trazar acá una línea sobre esas dos fases y vamos a mirar un poquito en detalle esa situación. Esta línea. Entonces, de aquí hacia arriba, todo es lo precoz. De aquí hacia abajo es entonces lo tardío. ¿Qué involucra lo precoz? Involucra desde que el virus infecta o entra en contacto con la célula, hasta que el genoma del virus, ya en forma de DNA, aquí ya está en forma de DNA, se integra. Entonces, un poquito para que lo entiendan mejor, entonces, la fase precoz involucra la unión del virus a la célula, la entrada del genoma a la célula, el paso de ese genoma de RNA a DNA y después de esto la integración de ya esa forma de DNA a la célula. Entonces fíjense que es bastante complejo esto. Virus RNA que libera su genoma en el citoplasma y en el citoplasma, a partir de la enzima que llevan, de la transcriptasa reversa, va a generar DNA. Entonces aquí, en este paso, actor principal, la transcriptasa reversa. Luego, que es un DNA,
se va a integrar a la célula que infectó. Y aquí en integración entra como actor principal la enzima integrasa, la IN. Y bueno, eso es, en resumidas cuentas, lo que es la fase precoz. Entonces, hasta que se integra. Después de esto viene el fenómeno tardío, que es la expresión de esto integrado. Entonces, a partir de este DNA integrado, va a comenzar a producir proteínas y de diferente tipo. Y aquí, en esa generación de proteínas, entra la tercera proteína que lleva el virus de manera importante, que es la proteasa, en términos de maduración de proteínas. Y ese entonces fenómeno tardío arranca desde la expresión de ese DNA integrado hasta la liberación. Entonces, expresión de proteínas hasta la liberación de nuevas partículas virales infecciosas. Entonces, desde que esto se expresa hasta que sale un nuevo virión maduro, como, como indica la gráfica. Entonces, miremos un poquito eso. Empecemos con las fases precoces. Y ahí viene lo primero, que es lo que se denomina la atadura o la absorción en términos virales. ¿Sí? Entonces, esa primera ocurre de una manera bien interesante. Yo voy a hacer otra gráfica. Bueno, y siempre tomando como modelo, pues el VIH, ¿no? Ahí, entonces, es importante tener presente que no necesariamente un individuo que se infecta con VIH, cuando se infecta, está condenado a sufrir de la enfermedad o a infectarse como tal. Existen una serie pues, de etapas y hay una población que es marginal, pero que es naturalmente resistente. Entonces, esa fase precoz voy a graficarla de esta manera. Digamos que por aquí arriba está el virus y por acá abajo está la célula. Entonces, la célula, aquí, en términos de VIH, las células que se infectan son los linfocitos T y particularmente los linfocitos que expresan en su superficie el receptor CD4, es decir, los virus helper, las células LT, linfocitos helper, ayudadores, que expresan en su superficie este receptor. Entonces tengo esta célula acá que tiene el receptor CD4. Recordemos que ese receptor CD4 no es un receptor para el VIH, ¿no? Es un receptor que tiene una función natural y su función natural, el CD4 reconoce de manera específica en otra célula al frente, reconoce el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. De manera natural, lo que hace es activar esta célula para producir una serie de citoquinas, entre otras, participa en la formación de anticuerpos a través de la formación de esas citoquinas. Pero bueno, esa no es la historia acá. La historia aquí es VIH. Entonces, es para decir que ese receptor con esas funciones naturales a nivel inmunológico es el que va a tomar el virus. Entonces, por aquí arriba les decía que viene el virus. Entonces, el virus viene acá. Esta es la envoltura del virus y esta es su proteína de superficie, constituida por dos elementos, la parte globular, que es la GP120, que ya lo dijimos, y esta parte transmembranal, de aquí para arriba es virus, le repito. Entonces, esta que constituye la GP41. Entonces, primer acto, unión de esta glicoproteína globular del virus de superficie con el receptor CD4. Esto lleva entonces a que ocurra la absorción, pero resulta que esta unión va a hacer que ocurra un cambio conformacional. ¿Conformacional de qué? De esta proteína. Entonces vamos a tener algo así. Entonces por este lado, este va a cambiar un poco y por este lado, esta glicoproteína que está unida acá, la GP120, cumple ese cambio conformacional y aquí va a entrar en contacto
con correceptores. Con correceptores. Entonces aquí entra en contacto con este correceptor. Los correceptores para VIH corresponden a receptores de quimioquinas o de chemoquinas. Otros elementos muy importantes del sistema inmunitario. Las chemoquinas son sustancias que tienen la capacidad quimoatrayente, la capacidad de atraer células, fundamentalmente células tipo células dendríticas, macrófagos, a sitios de inflamación. Entonces, existen dos correceptores en VIH importantes, uno denominado el CCR5 y el CXCR4. Repito, estos son receptores de chemoquinas o de quimioquinas, como lo quieran llamar. ¿Sí? Entonces, el VIH utiliza también, como la mayoría de retrovirus, utiliza receptores y correceptores. Una vez ocurre entonces esa unión de receptor más correceptor, esta es la fase B, entra la fase C. Entonces, en la fase C, ¿qué pasa? En la fase C se pierde la GP120. Voy a dejarla más grande. GP120 se pierde. Y queda únicamente expuesta la GP41. Entonces, la GP41 empieza a actuar como un clavo. Entonces, va a venir y va a prácticamente a atravesar la membrana celular. Pintémosla así, como si fuera un clavo. Entonces, esta es la GP41. Y ella entonces aproxima las dos membranas. La membrana viral, la envoltura viral y la membrana celular. Entonces esta llega acá, actúa como un clavo y luego se rompe en dos. Se cliva en dos y hace que esto se funda. Hay fusión de membranas entre virus y entre célula. Perfecto. Entonces, esta es la C. Entonces, la fase C es cuando se sale, la 120 sale pegada con el receptor CD4, ya sale del escenario y queda esta parte. Queda la GP41, esta va a perforar a la célula. En la fase D se rompe y hace que las dos membranas se fundan y aquí entró la cápside cubierta con la proteína de matriz. La membrana, la envoltura viral, queda fusionada a la célula. Perfecto. Aquí entonces varias cosas interesantes. Al conocerse esto, entonces se desarrollaron mecanismos. Primero, por este lado, los correceptores. Yo les decía que está claro, aceptado, que hay un grupo de personas que son resistentes a la infección, son resistentes al SIDA, en el fondo. Y resulta que ese grupo de personas son personas que tienen mutaciones en estos receptores. Resulta que tiene una mutación en el segundo, esto por eso lo pinté así, porque estos receptores tienen 4 bucles, como aparecen acá, 1, 2, 3 y 4, y ellos tienen una mutación en el segundo, o sea que acá esto se pierde y quedaría como una estructura que continuaría de esta forma. Entonces, donde está mutado sería más o menos así. Esto no puede ser reconocido y aquí se genera la resistencia natural. Ahí asiste la pregunta, bueno, pero entonces esas personas son resistentes a VIH, pero ¿de qué enfermedad sufren o qué problema tienen? Hasta el momento no se ha encontrado asociado ninguna alteración patológica que tengan esos individuos. Entonces, suerte, buena suerte por ellos. Es una parte marginal de la población, les repito, y están asociados a la raza aria, entonces a blancos puros. Entonces, seguro, de pronto aquí no todos van a caber dentro de esa pequeña población. Por tanto, y yo siempre lo digo, antes de considerar y asumir que son resistentes de manera natural, hay que seguir tomando pues, las medidas de prevención convencionales. Eso por un lado. Entonces, aquí esto. Y por otro lado,
el conocimiento de estas fases, tanto detalle para qué, pues ha llevado a establecer controles, ¿sí? Controles desde el punto de vista terapéutico. Existe un medicamento que se llama el Enfuvirtide. ¿Qué hace el Enfuvirtide? El Enfuvirtide viene y se pega acá, a la GP41, y evita que se rompa, evita que se clive. Entonces se ubica acá, por ponerlo de esa manera, y esto no sucede, entonces el virus no puede entrar. Ese es uno de los tantos medicamentos que hay en la actualidad, que actúan sobre esta parte de unión del virus a la célula. Hay muchos ejemplos terapéuticos en términos, por ejemplo, de anticuerpos. Hay aproximaciones utilizando anticuerpos contra CD4, copando esto de manera que el virus no pueda. Lógicamente que bloquear CD4 es supremamente peligroso en términos inmunológicos. No sé si alguien tiene una pregunta o tiene un micrófono abierto. Bueno, entonces les decía que, por ejemplo, la terapéutica con anticuerpos, bloquear esto pues es válido, pero lógicamente la función de esto de manera natural se va a ver afectada. Entonces, hasta el momento no es muy práctico utilizarlo, y lo mismo acá. Hay lo que se llaman los también anticuerpos que pueden pegarse a los correceptores y por tanto evitan la unión de la GP120 con ellos. Sobre esto hay muchas aproximaciones terapéuticas, pero a mí me gusta pues hablar de lo que existe, de lo que está probado y lo que ya está licenciado. Este Enfuvirtide es un medicamento comercial, entonces que se consigue, y una vez para que tengan presente su mecanismo de acción es ese, en ese punto. Y lo otro, les repito, es la... Ah, bueno, sí, claro. Por ejemplo, en términos de VIH, en el mundo, se han reportado eventos de curación, ¿sí? Hay más o menos reportados entre 3, 4 eventos. El primero de ellos fue en el año 2006 de una bebé que nació positiva, infectada, y que fue tratada inmediatamente con un cóctel de medicamentos y que demoró o que duró más o menos entre unos 18 meses libre, y luego la infección revirtió. Pero asociado con esto hay dos casos, uno denominado el paciente de Berlín, cuyo nombre es Timothy Dalton, y hay otro que es el paciente de Londres. Son los casos más recientes de curación de VIH. Voy a comentarles uno para no gastar mucho tiempo, y es el caso del paciente de Berlín. Un paciente que estaba infectado con VIH, y además de eso sufría de leucemia. Entonces este paciente fue tratado con quimioterapia contra la leucemia, y una de las cosas que se propuso y que está funcionando es que se le hizo un trasplante de médula ósea. Ese trasplante de médula ósea, a mirar un poco acá, ahorro esto. Entonces, este paciente estaba llevado, leucemia, VIH, las dos cosas. Entonces, dijeron, bueno, entonces miremos una aproximación para atacar las dos cosas. Entonces se le hizo trasplante de médula, pero con una característica. Primero, por irradiación, literalmente se le quemó, se le destruyó la médula ósea. En segundo lugar, fue trasplantado, se le reemplazó esa médula ósea por células madre. ¿Células madre con qué características? Que tuvieran mutaciones en CCR5 y en CXCR4. Es decir, los correceptores alterados. Entonces se le hizo ese trasplante, siguió con quimioterapia, sigue con leucemia, pero lógicamente controlada, y no ha expresado reinfección o manifestación de replicación viral de VIH. ¿Sí?
Entonces, este caso que se parece mucho, hay diferencias en el tratamiento al paciente de Londres, pero el principio es el mismo, ¿sí? Son los casos actuales vigentes de reporte de curación de VIH en el planeta. Por supuesto que esto es interesante, pero en términos prácticos, pues es muy complicado de hacer. Entonces puede coger a cualquier paciente que tenga VIH y quemarle la médula ósea y hacerle un trasplante como medida de tratamiento, ¿cierto? Muy complejo y hipercostoso, bueno, todo lo que se quiera discutir al respecto. No es para nada práctico como un tratamiento común, pero sí es para tener presente que en términos de curación, solamente hay 2 casos en este momento, que son esos pacientes que tienen una enfermedad concomitante, que es un cáncer, y que se ha hecho un trasplante con células madre, y hasta la fecha no se reporta revertimiento de infección. Bueno, eh, esta es la parte que a mí más me gusta. Es una pena no tener tiempo. Entre otras, quiero pedirles un favor porque, no sé, aquí sí tengo. No tenías reloj, entonces, para que me informaran, porque yo pues muchas veces me agarro a hablar y puedo estar hablando 3, 4 horas. Y pues obviamente sé que pues no es tampoco el objetivo ni es muy diferente los escenarios. Yo puedo coger a los grupos de la Nacional y quedarme hablando 4 horas y si no les gusta, pues mala suerte, pero aquí pues es otro concepto, ¿no? Académico. Entonces, les decía que a mí lo que más me interesa y lo que me parece más apasionante de los retrovirus es eso. Es decir, cómo esta cosa, que es el genoma, que es un RNA, ¿sí? Con una polaridad, ¿sí? Tiene la capacidad de venir y volverse esto, ¿sí? Un DNA. Y es muy fácil, uno puede salir librado de esto simplemente diciéndoles, no, mire, entonces acá se libera el genoma y viene la transcriptasa reversa y hace un DNA y viene y se integra. Eso no es tan simple, tan elemental como uno puede creerlo. Esto tiene unas fases que son bien importantes, en la cual voy a tratar de ser supremamente sucinto. Aquí pinto otra vez el RNA, desde 5 hasta 3, y yo les decía esos detalles de que aquí hay una región R, una región U única en 5', una región TBS, una unión de un sitio de unión al RNA de transferencia, y aquí también entonces hay una región repetida, una región única en 3', hay una región PPT. Bueno, resulta que lo primero que hace este genoma es sufrir una semicircularización. Entonces voy a pintarlo acá. Este extremo 5' de acá es esto mismo. Entonces aquí viene una región R, una región U5, una región TBS. Listo. Y sufre una semicircularización. Entonces sigo bajando por acá, lo semicircularizo. Por este lado viene así, viene acá, pero nunca se pega, porque no hay complementariedad, 3'. Y aquí te hace una región R, una región U3, una región PPT, que a pintarla acá. Bueno, voy a darles unos elementos claves de esta replicación. Y esto viene aquí porque se lo robó a la célula de manera complementaria un RNA de transferencia. Viene aquí pegado de forma complementaria. Aquí entonces, a partir de esto, ¿y para qué se lo roba? Bueno, esto está de manera complementaria. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es antiparalelo. Entonces la polaridad de este RNA de transferencia es este es su extremo 5' y este es su extremo 3'. Aquí viene la enzima transcriptasa reversa, viral, por supuesto. Esta enzima transcriptasa reversa tiene, bueno, primero tengo que definírsela. ¿Qué es esto? Desde el punto de vista molecular, es una DNA polimerasa. ¿Qué quiere decir eso? Una DNA polimerasa quiere decir que tiene la capacidad de
acoplarse a un primer, a un punto de anclaje, y la capacidad de adicionar nucleótidos de manera complementaria a una plantilla. Esa es entonces la definición. La transcriptasa reversa, ¿qué es? Es una DNA polimerasa. Y que tiene dos funciones. Una, ya la dije, la polimerasa, y la otra, ella tiene una capacidad RNasa. ¿Qué quiere decir eso? De quitar, de hidrolizar nucleótidos RNA. Y esa capacidad RNasa se denomina RNasa H. Bueno, eso en términos simples, ¿de qué les estoy hablando? Les estoy hablando de que esta enzima llega acá y entonces reconoce las DNA polimerasas, les repito. Nosotros hablamos vulgarmente en que son enzimas que tienen poca iniciativa. ¿Qué quiere decir eso? De que ellas por sí solas no arrancan a colocar nucleótidos. Necesitan de anclarse de algo. Entonces esta RNA viene, esa DNA, esa transcriptasa reversa, viene y se pega a esto. Entonces, ¿por qué el virus le roba a la célula un RNA de transferencia? Porque esto le va a servir de primer. La RNA, siempre me equivoco, la transcriptasa, la reversa, la DNA polimerasa, viene y se pega acá. Necesita un primer. Se pega acá y arranca. Ella no tiene iniciativa, ella necesita anclarse, pegarse a algo. Entonces se pega a este RNA de transferencia y empieza a partir de esta a colocar nucleótidos complementarios. Como cualquier DNA polimerasa, funciona únicamente en sentido 5 hacia 3. Y como lo ven, aquí cumple, porque el extremo es 5 acá, y los coloca en dirección hacia 3'. Entonces, aquí coloca nucleótidos complementarios. Y esto, en verde que estoy colocando, en verde es DNA. Lo que está en azul es RNA y lo que está en rojo también es RNA, ¿cierto? Entonces, a partir de esto, utiliza esto como primer. Bueno, entonces es importante saber de dónde empieza a generarse ese DNA a partir de RNA. Les decía que tiene función RNasa H. Ella, por donde va pasando, copia, pero va eliminando, va sacando ese nucleótido que acaba de copiar. Entonces, vas quitando la cadena de RNA. Entonces, esta cadena se va perdiendo. Entonces, esta cadena queda libre. Es una pena, venga a ver si puedo, porque al utilizar el borrador, seguramente aquí si lo hago acá se me va a perder algo importante. Bueno, no, me quedó chévere. Entonces, se pierde esa hebra de arriba y queda la de abajo, que es DNA. Bueno, después de esto, repito de una manera muy sucinta, sin entrar en grandes detalles. Sin entrar en grandes detalles, ¿qué pasa aquí? Esta región R, ahora en verde, esta región U5 ahora en verde, esto es DNA, es complementaria porque es idéntica a esta y es complementaria a esta región R. Entonces, esto que se acaba de formar entra en complementariedad con el extremo de la otra, de la hebra. Entra en contacto con la región R ubicada en 3'. Eso técnicamente se denomina el primer salto de hebra. Entonces, se pega acá y sigue copiando. Bueno, entonces digamos que es algo así, viene copia, y ya en forma de DNA. Y por donde va copiando, va eliminando lo que tiene al frente. Listo. ¿Qué pasa? Venga a ver. Cojo el azul acá, eso. Entonces, voy a pintar otra vez el azul. Aquí va quitando y van a ver lo que voy a dejar acá. Esto es azul, esto era RNA. Aquí se perdió. Ella sigue, entonces por acá sigue copiando, viene por acá. ¿Cierto? Entonces, ella va a seguir copiando. Y todo lo que está al frente se va perdiendo. Todo lo que está saliendo aquí en verde es DNA. ¿Y qué sucede aquí? Esta región PPT, esta que está acá, esta región PPT, resulta que es una región rica
en nucleótidos purina. Y aquí es muy fuerte, es terriblemente fuerte, y la transcriptasa reversa no puede quitarlo. Este pedazo de RNA permanece. Y esto queda en polaridad 5 hacia 3'. Entonces, ¿qué pasa? Otra unidad de transcriptasa reversa, que es una DNA polimerasa, viene y empieza a colocar nucleótidos utilizando esto que quedó aquí como primer. Y comienza a partir de eso a construir la hebra complementaria de este DNA y también en forma de DNA. Y así empezamos a tener entonces un DNA de cadena doble. ¿Mm? Y bueno, esto empieza a copiar hasta acá, hasta acá, hasta acá. Por este lado, esto está eliminándose. Lo que está en azul, ¿sí? Y esto sigue copiando, formando DNA. Ahora aquí me enredé con esta cosa. ¿Sí? Sigue copiando. Bueno, aquí hay un punto que es bastante difícil de explicar porque hay un cruce aquí de camino supremamente fuerte, pero aquí ocurre el segundo salto de hebra. Aquí necesitaría unos 15 minutos para poder explicar esto con detalle, y no es el caso, pero entonces aquí viene, esto viene y empieza, rompe esta parte, esta hebra se monta, bueno, eso se llama el segundo salto de hebra. Pero como ustedes ven, el objetivo final es formar un DNA de doble cadena. Todo esto es de doble cadena. Entonces, a partir de ese simple RNA, vamos a tener un DNA de cadena doble. Y todo esto sucede en el citoplasma a nivel endosomal. Luego de esto, entonces ya tenemos la forma de DNA viral. Y ese DNA viral, entonces, va a ir al núcleo. Va a ir al núcleo. Y ahí, entonces, vamos a tener una situación importante que ustedes seguramente lo han visto y lo han manejado con otros virus. Los virus que tienen replicación nuclear tienen un problema y es pues la importación hacia el núcleo, porque existe una estructura que se llama ahora se me olvidó, el NPC, el complejo del poro nuclear. Esto tiene un diámetro promedio de 49 nanómetros. Entonces se vuelve una barrera física para genomas o para muchos virus. Entonces ustedes saben que hay unos virus que son muy pequeñitos, mucho más pequeños que esos 49 y entran completos. Hay otros que dejan el genoma ahí, lo liberan justo ahí para que penetre, ¿cierto? Aquí entonces es importante importante conocer que estos elementos, aquí existen unos elementos supremamente importantes. En primero es el DNA. Entonces este DNA que está aquí, viral, recién formado, ¿cómo entra? Uno. Y en segundo lugar, ¿cómo entran las proteínas accesorias, las proteínas reguladoras? Hasta aquí la única que ha participado es la transcriptasa reversa. Pero ¿qué pasa con la integrasa? ¿Qué pasa con la proteasa? Esas tienen que entrar al núcleo. Entonces, de una manera simple, las proteínas entran porque en su secuencia tienen una estructura física, o la secuencia forma una estructura física que se denominan los NLS. Se denominan las señales de localización nuclear. ¿Qué es eso? Te le repito simplemente que la estructura de la proteína, digamos que esta es una estructura de la proteína, algo así. Entonces, esta estructura se llama el NLS, señales de localización nuclear. Sobre esto vienen proteínas que son las transportinas, se pegan y introducen esa proteína al núcleo. Esas transportinas son ubiquitinas, que les repito, tienen la capacidad de reconocimiento sobre una parte de estructura de esa proteína, la cogen, la agarran y la transportan, les sirven de vehículo, de buseta, de Transmilenio, de lo que quieran para entrarlas al núcleo. ¿Sí? Mientras que el DNA entra también a través de una estructura que forma.
Entonces, eso que vimos aquí atrás, ese enredo tan terrible, por acá forma una estructura también especial, ese DNA en su replicación, que se denomina la región FLAP. Y esa región también es reconocida por transportinas que agarran ese genoma y lo entran al núcleo. Entonces, digamos de manera genérica, la importación nuclear se da a través de transportinas que agarran sea el DNA o la secuencia de aminoácidos que forman una estructura proteica y hace que estos elementos entren al núcleo. Y entonces, una vez entra al núcleo, vamos a mirar acá. Entonces, aquí ya estamos en el núcleo. Voy a cambiar de color. Estamos en el núcleo de la célula. Dejemos por acá pintadito un NPC. Aquí esto entró y aquí ya tenemos entonces el genoma viral en forma de DNA. Y aquí este es el genoma celular. El DNA celular de doble cadena. Entonces, DNA celular. ¿Qué pasa? Aquí entra como actor principal de integración la segunda proteína que tiene el virus, que es la integrasa. Esa integrasa también tiene varias funciones. Tiene una función nucleasa y una función integrasa. ¿Qué es esa función nucleasa? Esa función nucleasa es la capacidad de cortar ADN. Esa función es una función que lo ejerce sobre el DNA viral y sobre el DNA celular. Así, entonces, esta nucleasa viene y corta en el extremo 3' de cada una de las hebras, saca 2 nucleótidos. Entonces aquí 1 y 2 nucleótidos cortas fuera de acá. Y acá en este extremo lo mismo. Y son idénticos porque sabemos que estos dos, esta parte son las regiones repetidas del genoma. Entonces, estas son las mismas. Los nucleótidos que saca son los mismos. Esto quiere decir que aquí me queda una estructura que la voy a magnificar en estos términos. Lo que se denominan unos extremos cohesivos. Más bien, si aquí lo saco y acá. Entonces, aquí quedan, no, esta es más larga, exacto, así. Aquí hay 2 nucleótidos libres y aquí quedan 2 nucleótidos libres en el extremo 5' de ese genoma. Esta nucleasa, repito, saco aquí y corto acá, entonces me quedan esos extremos libres. Y aquí hace lo mismo, corta sobre el genoma de la célula, acá y esto se abre. Queda un hueco, se puede separar. Y viene la segunda función que es integrasa. Entonces viene y donde abrió, mete este genoma. Ahora pintémoslo pues en rojo. Entonces aquí viene y como mete esta secuencia. Esto es genoma viral, ¿no? DNA viral. Esto integrado aquí es lo que técnicamente recibe el nombre de un provirus. Se denomina un provirus. Aquí hay algo bien interesante, que es otra cuestión impresionante de discusión sobre los retrovirus. Fíjense que aquí quedan 2 nucleótidos libres en cada uno de los extremos. Pongámosle el nombre de una citosina, ¿sí? Y una guanina. Y aquí citosina, guanina. Ese mismo corte lo hace acá, ¿cierto? Pero entonces imagínense en qué puntos del genoma pueden haber 2 citosinas guaninas seguidas.
en millones de puntos del genoma, en millones de puntos del genoma. Entonces esa integración se puede hacer de manera azarosa. Los retrovirus se pueden integrar en cualquier región del genoma, a diferencia de otros virus. Por ejemplo, en parvovirus, el parvovirus humano, el B19, se denomina así porque él se integra de manera específica al cromosoma 19 humano. Pero en el caso de los retrovirus, no, ellos se pueden meter en cualquier parte. Entonces, realmente eso es una rifa, un baloto. Y al ser así, no solamente puede ocurrir el hecho de que ese individuo se infecta, en este caso con VIH, y va a generar nuevos virus. Es que probablemente también esas secuencias integradas, por ejemplo, y le repito, de manera azarosa, antes o después de un protooncogen, pueden activarlo. Entonces, los retrovirus pueden ser muy importantes en activación de cáncer. Yo no estoy diciendo que sea siempre así, pero existe la posibilidad dentro de esa mala suerte de un individuo que se infecte. Y probablemente esa es la gran importancia que han tenido los retrovirus desde el punto de vista evolutivo, desde que se generó la vida en este planeta. Ellos han infectado todas las especies y han servido evolutivamente porque se han integrado y han activado o han silenciado genes que han servido para la adaptación de las especies en la naturaleza. Entonces los retrovirus son fantásticos desde ese punto de vista también. Véase desde el lado bueno, desde el lado negativo. Desde el lado bueno, porque esa integración, esa capacidad de poder de tener una integración aleatoria en cualquier parte del genoma, puede hacer que silencie genes o que los active. Entonces, yo, por ejemplo, les digo que de pronto esas secuencias retrovirales puedan servir para activar cosas que están silenciadas y que sirvan para que nosotros nos adaptemos, bueno, no nosotros, los que estén vivos dentro de 200, 300 años, y ese ser humano que quede, ¿sí?, pueda respirar la porquería en lo que será la atmósfera para ese momento. Ya así haya podido ser en el pasado, para la adaptación a muchas situaciones. O por el lado negativo, como en el caso, por ejemplo, de los que plantean que el virus de la leucemia o de la leucosis bovina produce cáncer de seno en humanos, mi explicación a ellos no es que el virus lo haga, es que dentro de una proporcionalidad puede que en algunas mujeres los retrovirus se hayan incorporado el virus de la leucosis, que sí es una zoonosis, eso sí es cierto, pero no necesariamente es una causalidad directa. Dentro de millones de mujeres, en algunas de ellas, de malas, además de infectarse con el virus de la leucosis bovina, el virus se incrustó específicamente antes de un oncogen y lo activó y hizo que se manifestara como cáncer de seno. Pero por eso uno no puede decir que entonces la leche produzca cáncer, ¿cierto? En ese sentido también quiero ser bastante claro. Entonces estamos aquí en la integración. Ya como DNA se integró y aquí termina la fase precoz. Con esto integrado. Entonces volvemos acá atrás a nuestra gráfica y entonces aquí la cortábamos en dos. La fase precoz va hasta que el genoma se integra, ¿sí?, y está metido dentro del genoma del huésped. Y ya viene el fenómeno tardío, que es la expresión de esto para producir nuevos virus. Y aquí entonces quiero que quede claro algo. Aquí yo les decía, bueno, tal vez mucho más atrás. Sí, acá les hacía la represión esquemática del genoma, del RNA, cómo está, cómo es la forma de esto. Aquí ya vamos a tener esto, pero en forma de DNA integrado. ¿Sí? Y aquí todo eso que yo les mencionaba atrás de las regiones repetidas y todo esto, es simplemente se reduciría a estos dos cuadros azules. Y todo esto es la parte codificante. Todos estos son los genes que codifican para algo en los retrovirus. Entonces, en esos términos, la parte genómica de ese DNA está compuesto por dos tipos de genes. Unos genes que se llaman los genes mayores, que son tres. Uno denominado el GAC, otro POL
y el otro ENV. La parte de GAC codifica para proteínas estructurales del virus. La parte de POL codifica para proteínas de tipo regulatorio. Y la parte de ENV codifica para proteínas también estructurales, pero con pequeñas diferencias. Bueno, la GAC, como ustedes ven acá, codifica para la proteína de matriz, para la cápside y para la nucleocápside. Entonces codifica dentro del genoma para esto, esta es la cápside, ¿sí? Para la matriz, que es lo que va acá encima de esto, y para la nucleocápside, que no lo había mencionado, que es proteína que protege los genomas del virus, proteína estructural. Este POL codifica para la parte regulatoria. ¿Y cuál es? Para las enzimas que tanto les he mencionado, para la proteasa, para la transcriptasa reversa, para la integrasa y una que se denomina RH, cuya función todavía no está bien establecida. Bueno, y la parte de esto, el ENV codifica, decía, para proteínas estructurales, pero ¿para cuáles? Para las proteínas que constituyen o que están ancladas en la envoltura. En el caso del VIH, entonces, este codifica para la GP120 y para la GP41. ¿Sí? Entonces, ojo, estos son los genes mayores, 3 genes mayores. Otra cosa que deben tener presente es que estos genes son o siempre están presentes en todos los retrovirus. Póngale el nombre que quiera, lentivirus de pequeños rumiantes, sida felino, sida bovino, anemia infecciosa equina, lo que quieran, ¿sí? Todos los retrovirus tienen esas 3 proteínas, GAC, POL y EMB, ¿sí? Hay un segundo grupo que son las proteínas o los genes que codifican para proteínas menores, y son todos estos pequeños. Está TAT, está BIF, BPX, BPR, REF. Bueno, esas sí cambian. Ahí sí cambian y pueden cambiar de nombre en los diferentes retrovirus. Entonces, las proteínas menores son las que tienen versatilidad según el retrovirus del que estemos hablando. Y todas estas proteínas menores codifican, todas son de tipo regulatorio. De tipo regulatorio y tienen que ver con ¿qué? Tienen que ver con incremento de patogenicidad, tienen que ver con silenciamiento de genes, en fin, con diferentes tipos de actividades de tipo regulatorio. No voy a entrar en detalles sobre esta parte, simplemente aquí hay dos, bueno, aquí hay varios, sí, para mencionarles 2 cositas simplemente, y es que, por ejemplo, en caso de VIH-1 y VIH-2, ¿sí? ¿Alguien hizo sonar la campana? Si hay alguna pregunta. No, bueno. Entonces, ¿cuál es la diferencia estructural entre el virus de inmunodeficiencia humana 1 y el virus de inmunodeficiencia humana 2? Resulta que él está aquí en este gen, en esta proteína que codifica este gen. El BP2 tiene una proteína que se llama BPX y el 1 se denomina BPU. ¿Sí? Simplemente, esa es la pequeña gran diferencia entre esos dos virus. Les repito, el VIH-1 tiene una proteína que se llama BPU y esto se denomina BPX. O sea que este que está aquí es la representación esquemática del VIH-2. Aquí está la BPX. Perfecto. Entonces, eso para que lo tengan presente. Entonces, les repito, la gran diferencia entre todos los retrovirus está dada por el tipo de proteínas accesorias que tenga. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por ejemplo, en la infección común con VIH? Bueno, aquí esta partecita, esto es bastante complejo. Bueno, voy a meterme aquí con una cuestión. Y es que dentro de este DNA voy a explicarles esto en términos de VIH. Esta región, este cuadrito azul que está aquí en el extremo 5'.
Esa región se denomina la región LTR. Se denomina la región terminal larga repetida. Entonces, voy a ampliarla acá. Profe, Sí. qué pena. Yo tengo una pregunta. Digamos Señor. que en el caso, pues usted nos dice que el virus se incorpora en cualquier región. Tengo entendido que el ADN tiene regiones que se desconoce su función. ¿Qué ¿Mm? pasa si el virus se incorpora en esas regiones? Pues, digamos que, a ver, el virus tiene como finalidad replicarse, ¿cierto? Entonces, lo primero, el virus no tiene como objetivo activar zonas, eso es un accidente. Entonces, el virus se mete en cualquier parte y él tiene, como lo vamos a ver a continuación, las señales propias para generar su producción viral, que es su función mmm, principal, es producir nuevos virus independiente del sitio donde se meta. La segunda es un accidente. Dependiendo de dónde se mete, va a activar, va a silenciar o no va a pasar absolutamente nada. Entonces, cuando usted me dice que hay sitios donde no se conoce su función, ¿cierto? ¿Qué puede pasar? Puede pasar alguna de esas tres situaciones. Que se meta y que no ocurra nada. En segundo lugar, que esté en un sitio donde active algo, donde esa promoción viral también actúe como un promotor sobre genes o regiones cuya función no se sepa, pero igual lo va a hacer. ¿Sí? Entonces, bajo ese marco, se abre una gran perspectiva. Es probable, ¿sí?, que haya una activación de zonas de las cuales no se conoce su función y que va a suceder algo y que todavía la ciencia no está en capacidad de resolver esa pregunta, pero sí es algo que se está produciendo. Entonces, esto es un misterio completamente grande porque esos virus, además de esto, es otra característica que tiene, es que las secuencias retrovirales que se incorporan tienen la capacidad de hacer transposición. ¿Qué es decir? ¿Qué quiere decir eso? Tienen la capacidad de activar por contacto otras regiones del genoma. Es decir, no solamente ellos pueden activar donde se metieron, sino ustedes saben que el DNA es un sistema, es un ácido nucleico que tiene la capacidad de interactuar dentro de él mismo. Y unas capacidades de esos es la retrotransposición. Esas secuencias retrovirales pueden en algún momento interactuar con otra zona y activarla. Entonces, todavía esto es una caja negra supremamente importante donde el efecto que tienen los retrovirus, tanto evolutivamente no lo conocemos, ni mucho menos pues hacia el futuro. Entonces, lo único que yo le puedo responder es que sobre esas regiones es probable que tengan alguna actividad y que todavía no sepamos exactamente qué va a hacer, porque ni siquiera conocemos la fusión natural, entonces mucho menos activado por un retrovirus que pueda pasar. Eso me lleva, no sé si queda muy frustrado con mi respuesta, pero la verdad es que pues obviamente no existen estudios todavía donde se pueda establecer eso, ¿sí? Vale, profe, muchas gracias. Pero usted me lleva a algo interesante, ¿sí? Y es que como les decía, evolutivamente estos virus han venido, se han metido en todos los genomas, estas secuencias. Y esas secuencias evolutivas, por ejemplo, si yo tengo acá este DNA, este es el mío, por decir algo, este es mi DNA, ¿sí? Yo tengo, usted tiene, la vecina, el amigo, todos tenemos secuencias retrovirales y no por eso estamos infectados con VIH. Esas secuencias son evolutivas. Entonces, este es mi DNA y si me estudian, yo voy a tener aquí secuencias de retrovirus. Y que están ahí y aparentemente están silenciadas, aparentemente no hacen nada, ¿sí? Y que probablemente lo pudieron haber hecho en mis ancestros, ¿no? Es decir, en el hombre de Cromañón, en el no sé qué, en mis abuelos, ¿sí? Algo pudo ocasionar y que ahora no se están expresando ni están cumpliendo ninguna función, pero están ahí y forman parte de mi museo genómico. Esas secuencias que están ahí, aparentemente sin función, eso se denominan
secuencias retrovirales endógenas. Secuencias retrovirales endógenas. Entonces son secuencias ancestrales de retrovirus que forman parte ya del patrimonio del DNA de los individuos y que aparentemente no tienen función y que tampoco sabemos si en 100, 500, 1000 años o bueno, o ya nunca, porque como vamos, probablemente no exista esa posibilidad de tener una reactivación para producir algo. Entonces, eso es normal. Pero eso, ojo, se vuelve algo bien importante en términos de diagnóstico. ¿Por qué razón? Porque uno puede hacer un diagnóstico molecular y monta diagnóstico por PCR y tiene que estar o tiene que saber diferenciar muy bien entre lo que esté buscando, por ejemplo, VIH, ¿sí? Estos primers se peguen exclusivamente a esto y no lleguen por accidente y se peguen a esto, a una secuencia retroviral endógena, y entonces yo estoy diciendo, ese individuo es positivo y resulta que a lo que se están pegando es una secuencia que no tiene nada que ver con el virus, pero que tiene un ancestro común. Sí, la persona que me preguntó entiende esta parte y que lo asumo como colectivo, ¿no? Sí, profe. Sí, esto es muy importante tenerlo presente, muy importante tenerlo presente. Entonces yo les decía que aquí miremos un poquito, también grueso, esto. Entonces, si yo tengo aquí, esta es la región UTR5' del genoma, todo esto es DNA, entonces ese es el extremo 5' y allá, vamos hacia 3'. Listo. Esta primera región, entonces es una región supremamente importante, sirve como promotor, esto controla la expresión de aquí todo el mundo de genes. Entonces, porque es una pregunta que uno no se hace de entrada, pero la pregunta original sería, cuando esto entra y se integra, entonces aquí sigue el DNA celular y aquí está el DNA celular. Esto se incorporó acá, ¿cierto? ¿Qué hace que esto se exprese? ¿Qué hace que eso se exprese? ¿Cierto? Si entró, por ejemplo, en un sitio aquí donde no hay ninguna manera, esto no se está expresando para acá, entonces ¿cómo hace que esto se exprese y tengamos nuevos virus? Entonces el virus debe tener alguna capacidad para arrancar eso independiente completamente de la célula e independiente completamente del genoma celular. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que pues un individuo no se infecta no solamente entra un virus a la célula. Entonces, mientras que este se integró, hay otros que quedan acá sueltos en forma de DNA, que no se integran. Y estas formas pueden constituir unas formas episomales. Entonces, este tiene la capacidad de, como tiene dos regiones R en los extremos, de circularizarse. O puede unirse y formar una estructura mucho más grande con dos genomas que se terminan circularizados. ¿Sí? Entonces sería esto más esto. Estos son DNA viral, que sufrió el proceso de retrotranscripción, pero que no se integró. Y este sí se integró. ¿Qué pasa con estas formas episomales? Estas formas episomales son activas transcriptivamente. ¿Qué quiere decir eso? Que pueden producir RNA mensajeros, pero no pueden producir virus. A partir de estas formas episomales, no virus. El único que puede producir virus es esta forma integrativa. Entonces, por este lado, virus. Pero estos RNAs mensajeros pueden producir proteínas. ¿Y qué proteínas produce? Produce las proteínas necesarias para que esto venga sobre esta región promotora y se active la transcripción de esto, y ahí sí tengamos RNAs mensajeros capaces de producir nuevos virus. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Voy a tratar de repetirlo rápidamente porque eso es importante. Les repito de dónde nace eso, porque cualquiera diría, pero si se meten en cualquier parte, ¿cierto? ¿Qué garantiza de que se produzcan nuevos virus? Lo garantiza el mismo virus a través de formas episomales de DNA que tiene la capacidad de circularizarse, capacidad de producir RNAs,
Pero ¿qué RNAs? No es que va a producir aquí todos y por eso mismo no puede producir virus. Produce algunas proteínas regulatorias y para el VIH dos fundamentalmente. Esta que se llama la proteína TAT y otra proteína que se llama la proteína NEF. ¿Dónde está NEF? Mírenlo por acá. NEF. Fundamentalmente estas dos. Entonces estas dos proteínas vienen y regulan sobre este punto. ¿Sí? Y al activar esto inicialmente, entonces aquí a partir de esto se van a producir muchas más proteínas y una vez producido esto, pues ya no tiene necesidad de regularse a través de estos episomas, sino ya se regula a partir ya de las proteínas que se pueden producir una vez esto activado. Pero entonces, ¿qué sucede ahí? Entonces existen unas regiones en este cuadro, esto es magnificando de una manera horrible, estos 5. Existen dos regiones importantísimas. Una región que se llama la región, en la secuencia, la región TAR. TAR se llama el elemento, aquí esta secuencia, el elemento de respuesta transactivador. Esa locura que es. Esta secuencia, este pedazo, esta región, va a recibir la acción de la proteína TAT. Y entonces TAT es un transactivador. Entonces, viene esta proteína, activa TAR y la transcripción de todo esto se activa. Listo. Y hay otro elemento que se llama el elemento NRE. NRE, que es el elemento de respuesta negativa. Este es negativo, este es positivo. Entonces, sobre este elemento viene la proteína NEF. Y la proteína NEF va a apagar la transcripción. Repito, este elemento TAR, sobre ella actúa la proteína TAT y es un elemento de activación de transcripción. NEF es un elemento negativo de transcripción. Bueno, pero esa carreta, ¿para qué? Esa carreta es para entender el mecanismo de evolución clínica del VIH. No sé si les dije. No, yo no se lo dije. La evolución de la enfermedad y el comportamiento de VIH es hasta... Ay, madre, soy hoy pero de un pulso... Tiene este sentido evolutivo. Un individuo se infecta y la enfermedad, bueno, más bien la carga viral actúa de esta manera y viene así. ¡Pum! Y aquí viene la muerte. Bueno, resulta que entonces que un individuo se infecta hacia el día 0 y comienza una alta replicación. ¿Sí? Una alta replicación. Y esto más o menos dura de 2 a 3 semanas. Y esto cursa con una sintomatología, por supuesto. Una sintomatología. Esa sintomatología es una gripa, pues, severa. Ahí la persona, pues, a no ser que esté dateado de que se pudo haber infectado porque estuvo con un seropositivo, por lo que la cuestión, una transfusión sanguínea, bueno, los mecanismos de transmisión que se conocen, pero la mayoría de la gente, pues, no lo sabe, ¿cierto? Y entonces no lo asocia y cursa con una gripa severa, con una pseudogripa, sintomatología, fiebre, escalofríos, demás, y entonces esto se debe a una alta replicación de ese primer virus. Luego viene, y esto es controlado por el sistema inmune. ¿Y por qué se da esto? Lástima no haber dejado la anterior, porque, pintémoslo de esta manera, se da por este momento en el cual las formas episomales, ¿cierto?, tienen que garantizar que el virus sobreviva y empiece a expresarse, que haya replicación del virus. Entonces estas vienen y actúan. Y esto es lo que está sucediendo en esta fase de infección. ¿Sí? Llegan acá y aquí esto conduce, por supuesto, a que se garantice una buena replicación del virus. Listo. Luego de esto cae, el sistema inmune controla estos virus y ustedes ven que aquí pinté esto no es recto, esto es así, y si lo magnifico, amplifiquemos esto realmente sería algo así. En términos de ciclos hasta llegar acá al final. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Cada una, y que nunca toca el eje de las X. ¿Qué quiere decir eso? Que nunca hay eliminación del virus. Entonces,
llega el virus, infecta el sistema inmune, controla, y antes de que se elimine completamente se genera una variante. Una variante. Esa variante se denomina una cuasiespecie. Esa cuasiespecie. Viene acá, entonces, y esa cuasiespecie empieza a producirse, y viene el sistema inmune, los anticuerpos, y controlan. Pero antes de que haya un control completo, hay una generación de una variante, otra cuasiespecie. Y así sucesivamente. Entonces aquí viene, no controla y se genera una variante nueva que empieza a replicarse, viene el sistema inmune, la controla, pero no la controla completamente y se genera otra cuasiespecie. Y así sucesivamente. En un individuo, desde que se infecta hasta que muere, se considera que dentro de él mismo se generan aproximadamente 1000 cuasiespecies de virus de VIH. Y esto es lo que lleva pues al final a la muerte, que esa generación de variantes vuelve loco al sistema inmune, totalmente loco, y al final no responde ni contra las cuasiespecies ni contra nada. Entonces aquí la última cuasiespecie que se forma, ya no hay control inmunitario y aquí comienza entonces a manifestarse la enfermedad. Aquí es cuando comienza el SIDA. Hay un síndrome de inmunodeficiencia, no es capaz de controlar nada y el individuo entonces se infecta con cualquier cosa y muere por una infección secundaria. En la actualidad, esa infección secundaria, la predominante, los individuos con SIDA en este momento que más mueren, la infección más o la que predomina es la tuberculosis. No quiere decir que sea la única, ¿no? Pero es la que más predomina para conducir a la muerte a los individuos. Cuando no habían medicamentos, esto en el tiempo era de 3 a 5 años. En la actualidad, esto en el tiempo es más de 30 años. Entonces es bastante significativo eso, ¿sí? Sin que haya curación. Entonces, metiendo eso a lo que estábamos mirando acá antes, este sistema inicial es el que regula para que esto se exprese. Ya después, cuando todas estas proteínas se expresan, pues el virus no necesita más cuasiespecies, porque produce TAT, produce REP, que directamente vienen y controlan. Ah, bueno, pero entonces en todo este estadio de baja replicación, porque ustedes lo ven aquí, ¿cierto? Volvamos acá, bueno, voy a borrarla nuevamente. Desde el punto de vista clínico, tengo acá esta primera, bueno, 3 semanas, perdón, aquí llegué hasta abajo, pero no es cierto, sino esto que les decía aquí, Este sistema de baja replicación, hasta la última que conduce a la muerte, todo esto está controlado a través de NEF, de la proteína NEF. La proteína NEF viene y controla negativamente de tal manera que la replicación no sea alta. Y esto durante años. Y aquí finalmente hay una inversión, lo que predomina es TAT, de tal manera que hace que esto se replique terriblemente. Entonces en la primoinfección predomina la proteína TAT, la transactivadora positiva. Cuando esto se controla, predomina SNEF, y así se mantiene durante años predominando estas dos proteínas. TAT y NEF son las que controlan el curso de la infección. Esta la mantiene en una replicación baja y esta la altera o la activa cuando es necesario que esto suceda. Entonces, es ese juego molecular en el control de la enfermedad. Esto es apenas mencionándoles apenas un pequeño brochazo, porque esa región 5' tiene una cantidad de regiones y una cantidad de proteínas que la regulan. Bueno. Otra cosa importante es que la expresión de esas proteínas, voy a hacerlo también rápido. Permítanme mirar aquí, se me perdió el celular. Uy, mi madre. Entonces, voy a robarles unos minutos, porque me falta la acción de la tercera proteína retroviral importante, que es la proteasa. Entonces, tengo 3 genes mayores, GAC, POL y ENB. GAC, entonces, codifica para las proteínas de matriz, para las proteínas de cápside, para la proteína de núcleo cápside. Es simplemente para decirles que cuando esto se expresa como RNA y luego se traduce, esto se
se produce una poliproteína, una proteína grandísima. Y esta proteína se va a clivar, se va a romper para producir estas proteínas estructurales, matriz, cápside y nucleocápside. Y este clivaje es hecho por la proteasa viral. Entonces, en términos de maduración del virión, es la proteína GAC trascendental. La proteína o el gen POL codifica entonces para proteasa, transcriptasa, reversa, integrasa fundamentalmente, que son las que más se conocen, y también produce un precursor de alto peso molecular que es clivado por la proteasa viral. ¿Sí? Entonces, todo esto tiene actividad proteasa viral para producir entonces la estructura de ese virus, esas proteínas de matriz, bueno, toda esta parte viral. Este otro gen mayor, ENB, codifica en el caso de VIH para la glicoproteína de superficie y para la glicoproteína de transmembrana. Entonces, de superficie la GP120 y aquí la GP41. Y este clivaje lo hace proteasa, pero lo hace proteasa celular. Ojo con esa gran pequeña diferencia en este punto de maduración del virus. Entonces, toda la parte estructural, todo este clivaje de proteínas para producir la cápside, fundamentalmente, y la matriz, y aquí las proteínas accesorias, nuestro triángulo, nuestro círculo, nuestro asterisco, todo esto se hace por acción de la proteasa. Pero estas, las de encima, estas maduran a través del clivaje de proteasa de origen celular. Eso es importante que también lo conozcan y lo tengan bien presente. Lo que ocurre en el núcleo es bastante complejo. Les diría simplemente, resumiendo, que se forman 3 tipos de RNA mensajeros. Bueno, de RNAs realmente. Unos que se denominan no cortados o sin spliced, como aparece acá. Otros que tienen un corte y otros que se llaman multicortes. Bueno, los que no se cortan, entonces que está íntegro el RNA, son aquellos que van a servir como nuevo genoma viral. Los que tienen un solo corte van a producir o van a codificar para la expresión de las proteínas mayores. Y los que tienen múltiples cortes, a partir de ellos se van a generar las proteínas menores. Eso, digamos que resumiendo, la expresión de ese DNA en términos de RNA. Entonces tiene que producir 3 tipos de RNA. Esto es muy importante, ¿no? Nuevo genoma a partir de ahí, y ese genoma es RNA, ¿no? Y otros 2 tipos para producir proteínas mayores, que son GAG, POL y EMP, y otro que es el resto de proteínas accesorias que vimos en la gráfica del DNA. Bueno, entonces esas RNA salen al citoplasma, los que tienen que ver con las proteínas con las proteínas mayores. Ya sabemos que GAG codifica para estas proteínas y POL codifica para las proteínas de tipo regulatorio, proteasa, transcriptasa reversa e integrasa. Y todas esas proteínas formadas en el citoplasma van a migrar hacia la superficie de la célula y allí se empieza a formar el nuevo virión. Mientras tanto, las proteínas de tipo estructural de superficie, codificadas por ENB, la 120 y la 41, migran por el retículo endoplásmico y por Golgi y se ubican en la superficie de la membrana de la célula, en este caso, pues del linfocito CD4. Entonces, todo esto es muy importante lo que ocurre a nivel de membrana celular. Entonces, aquí vienen y se incorporan los nuevos genomas, las nuevas proteínas, y se va formando por evaginación la estructura del virus. ¿Sí? Y es bien interesante esto. Fíjense lo que sucede, que hay liberación del virus, pero el virus se libera inmaduro. Él sale y todavía la estructura interna no está completamente formada. La maduración ocurre fuera de la célula, ocurre con el virus liberado.
y esa maduración fundamentalmente consiste en la formación de la cápside y de la nucleocápside. Como ven aquí todavía no están formadas esas estructuras, aquí va el genoma, pero esas estructuras están incompletas y justo después, ya por fuera de la célula, se forma completamente la estructura del virus y está listo para infectar otras células. Ahí es muy importante algo, y es una de las razones por las cuales es casi que imposible generar una vacuna contra VIH. Y es lo siguiente. Existen como, digamos, dos mecanismos de salida. El que acabamos de ver, que digamos que es el natural, el normal, en el cual entonces viene un proceso replicativo. Entonces, aquí en el núcleo, lo que se formaron, y aquí salen los nuevos virus. Los nuevos virus envueltos con las glicoproteínas de superficie. Y viene e infecta otra célula. Otro linfocito T, CD4. Aquí, a través del receptor CD4, como lo vimos. ¿Cierto? Pero resulta que, en términos de VIH, este tiene la capacidad de coger y, llamémoslo de la siguiente manera, coger las estructuras incompletas del virus, que es, por ejemplo, genoma, RNA genómico, ¿sí? Por las proteínas, el asterisco, el triángulo, el círculo, entonces proteasa y otras proteínas, y sin formar virus, transportarlo a través de vesículas de excreción. Ustedes conocen que así como existe la endocitosis, existe la exocitosis. Y la exocitosis es un mecanismo de comunicación intercelular. Todas las células se comunican entre ellas, se hablan, ¿sí? Y el lenguaje verbal de ellas se hace a través de vesículas. Y aquí en esas vesículas se transporta material. Entonces comparten material, esta entra, esas vesículas se forman por evaginación de esto, ¿sí? Entonces son vesículas normales, es membrana celular que forma esas vesículas y entra acá y esto se libera y con alguna función natural. Entonces el VIH utiliza eso como mecanismo y manda los elementos, sin ser un virus, entonces manda todo esto y esto viene, se transporta y entra acá, se libera ese genoma, se liberan esas proteínas y aquí se puede replicar el virus, pues obviamente cumpliendo todas las etapas de formación de DNA y demás, ¿sí? Y esta célula se infecta. ¿Y qué pasa? Como esto es normal y aquí en la superficie no hay ninguna proteína viral, esto nunca puede ser censado por el sistema inmunitario como extraño. Entonces el virus puede por esta vía migrar y es tomado, evade el sistema inmune y es tomado como algo normal. Esto es lo que se denomina la estrategia del caballo de Troya. La estrategia del caballo de Troya. Y sobre esto, les repito, no hay ninguna manera de atacarlo. No hay nada, ni anticuerpos, ni nada que puedan reconocer en su superficie de estas vesículas, y él utiliza fundamentalmente unas vesículas, unos tipos de vesículas que se llaman los exosomas. No hay anticuerpos que puedan reconocer un exosoma que lleva algo extraño adentro, porque los anticuerpos se pegan a la superficie, no pueden penetrar este tipo de vesículas. Esto mantiene y perdura la infección, y es uno de los mecanismos mediante el cual la generación de una vacuna es casi que imposible. La otra situación para que la vacuna sea muy difícil es esto, que ya lo acabamos de ver, la generación de cuasi especies. Entonces, la generación de esas variantes con tanta rapidez y con diferencias dentro del mismo individuo, habría que hacerse, o por lo menos no hay un consenso para producir una vacuna que pueda cubrir las cuasi especies. Esos serían como los dos elementos claves para que producir una vacuna sea tan complicado. Bueno, listo. Yo pienso que ahí dimos un repaso interesante, un viaje interesante sobre los retrovirus. Me les volé 8 minutos. No sé, por favor, la discusión se abre para las preguntas que puedan tener y que pues si estoy en capacidad de resolverlas, pues las hago. Sí, entonces queda abierto. Si hay algunas preguntas, por favor. Esto hay muchísimo, les puedo decir que nos podemos gastar todo el día. Para mí sería un placer, no tengo ningún inconveniente, pero pues yo conozco pues que ustedes son personas muy ocupadas.